Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Proyecto Grado Cero tiene el placer de presentar a una gran doctora que ha hecho grandes trabajos en feminismo, y no solo desde detrás del escritorio escribiendo, sino también al frente en el movimiento. Marcela Lagarde, un placer para mí estar aquí contigo. Esto no lo podríamos hacer sin el apoyo de Editorial Siglo XXI, que hace la reedición de Los cautiverios de las mujeres, un libro que surge en 1990, si mal no recuerdo, gracias al trabajo de tu tesis doctoral. Pues no sé, les voy a comentar un poquito acerca de nuestra autora. Si no la conocen, que la conozcan un poco más, se acerquen no solo a este libro, sino a todo el material que ella tiene. Ella nació en 1948, es etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ha ocupado diferentes cargos, entre ellos presidenta de la Red Investigadora por la Vida y Libertad de las Mujeres. También fue presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados del 2003 al 2006. Sí. Y gracias a ella y a la labor también de todas las mujeres que han colaborado con ella desde los trabajos, prestarse para las entrevistas, y también el grupo de doctoras e investigadoras, surge la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, que es vigente en nuestro país desde el 2007 y que trajo bastantes modificaciones y un cambio a toda la mentalidad y a todo lo que concebimos como violencia. Y estos tipos de violencia que no solo se queda en física, sino también económica y patrimonial, que realmente no conocíamos que hubiera, ¿no? Y que están presentes, y ustedes pueden verlo en nuestras películas, incluso en la música, como la canción de la Bartola, ¿no? Te doy 2 pesos y hazte bolas. Yo creo que es claro la violencia que podemos surgir. Pero bueno, esta obra, Los cautiverios, está dividida en 14 capítulos que van desde la antropología de la mujer, la subjetividad, sexualidad, en una cuestión de poder que podemos ver a lo largo del libro. Pero bueno, bienvenida. Y mi primer pregunta sería, ¿cómo surge esta nueva categoría del cautiverio? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, porque yo me preguntaba cómo sería ver la opresión de las mujeres desde las mujeres, y entonces ya no definir solamente la opresión, la discriminación, la explotación, sino cómo se vive. Y en ese sentido pues hice una investigación muy grande, tardé 8 años haciendo esa investigación con mujeres muy distintas, precisamente para encontrar qué es lo que compartimos como condición de género opresiva las mujeres. Y trabajé mucho como antropóloga que soy, con mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres obreras, empleadas, mujeres ricas, mujeres periodistas, mujeres académicas, mujeres de muy diversos tipos, solteras, casadas, adolescentes, jóvenes. También trabajé un poco con las niñas para ver qué onda, y bueno, fui reuniendo material comparable hasta que fui definiendo cómo eran esos cautiverios para las mujeres, y entonces creé la categoría cautiverios, que es una palabra que se usa poco en el lenguaje común, pero yo le di el contenido porque es una categoría antropológica ahora, acerca de esa experiencia de la opresión por parte de las mujeres, pero que tiene una ambivalencia
permanente, porque por un lado es el mundo en el que se vive, un mundo que legitima la opresión hacia las mujeres, que fomenta la discriminación contra las mujeres, y eso hace que en la subjetividad las mujeres, al ser educadas en esa cultura, en ese mundo, al ser socializadas para vivir en esta sociedad tan desigual para las mujeres y tan injusta, lo viven como algo normal y como algo natural. Ahora ya lo sabemos, hay muchos estudios sobre eso, pero en aquellos ayeres no había. Entonces yo traté de analizar cómo se crea la normalidad, cómo se crea la aceptación de la dominación. Y bueno, pues investigué mitos, creencias, sobre todo religiosas, que justifican que las mujeres siempre estén en un segundo plano, que siempre tengan que ser jefaturadas por los hombres, tuteladas por los hombres, padres, esposos, novios, hijos, o sea, cualquiera que pase por ahí. Y cómo hay un sentimiento, puede haber mucha tristeza, puede haber enojo, puede haber rabia, pero no da para subvertir el orden, porque al mismo tiempo toda esa opresión es vivida no solamente en cautiverio, sino cautivadas, o sea, las mujeres cautivadas en las ideas que endulzan el mundo patriarcal y que nos hacen pensar que las cánones, las normas, los deberes que nos impone son los que nos van a conducir a la felicidad. Para unas ideologías, para otras ideologías al éxito, para otras ideologías a la trascendencia o a ser aceptadas en el orden establecido. Todo eso y un conjunto de castigos constantes, cotidianos, pequeños, castigos psicológicos, castigos verbales, castigos de humillación a las mujeres, maltrato verbal, pero luego también está el maltrato físico y el maltrato y la violencia sexual. Todo eso contribuye a lograr el control de las mujeres por miedo a ser lastimadas, por miedo a perder los pocos bienes que algunas mujeres tienen, por miedo a perder una posición económica o social que en algunas clases sociales solo se obtiene a través de los hombres y sus pactos. Y todo eso hace que haya mucha ambivalencia por parte de las mujeres. No es que no nos demos cuenta, nos damos cuenta, lo sufrimos personalmente, pero luego, ¿cómo lo interpretamos? Y para eso, bueno, pues hay fórmulas extraordinarias como fórmulas religiosas ligadas al sentimiento de culpa, cómo se favorece la culpabilización de las mujeres, aun cuando las mujeres seamos víctimas de violencia, de maltrato, de discriminación. Las ideologías para las mujeres y para los hombres consisten en considerar que las mujeres algo hicimos mal, nos portamos mal, desobedecimos, nos movimos del orden que debíamos cumplir, del deber ser, y que por eso entonces nos pasan cosas terribles. Y cada una se lo cree, y cada una se lo cuenta a las demás, y cada una reeduca a otras mujeres en esa consideración. En fin, el sistema es muy complejo, tiene muchos elementos institucionales para favorecer estas creencias, desde, decía yo, creencias religiosas en torno a la culpa, el pecado, lo que no se debe, lo que sí se debe,
hasta no religiosas, pero marcadas por la culpa, y también el control directo que ejercen familias, instituciones sobre las mujeres. Y yo encontré, por eso, además de crear esta categoría de cautiverio que abarca esos dos lados tan contradictorios y complejos de la experiencia, entre culpa, miedo y fascinación, encontré varios estereotipos en nuestra propia cultura que implican modos de vida de muchas mujeres. Pero bueno, pues yo estudié el estereotipo a través de las mujeres y encontré, pues así lo vi entonces, dos estereotipos positivos aceptados en un país de cultura católica y conservadora como México, en que hay un ámbito que es el ámbito doméstico, familiar, donde se supone que es el lugar de las mujeres, estar en la casa, atender la casa, cuidarla, hacer todo el trabajo, ese que llamamos invisible, lo descubrimos como un trabajo invisible, no pagado, exigido por amor, por tradición, porque te toca a las mujeres. Pero además las funciones que cumplimos ahí las mujeres, ¿no? Esta maternidad a toda costa, obligatoria, si quieres o si no quieres, no importa, tienes que tener hijos y tienes que tener no solo uno, sino varios, y incluso para las mujeres más pobres, que tienen mayor marginación incluso cultural, es un mandato, aún a costa de su vida, ¿no? Muchos partos, peligro de muerte, y las mujeres siguen con la prohibición de regular el control de su fecundidad. Y ahí hay una expropiación a las mujeres al no poder regular en ningún ámbito la sexualidad. Pero hay más, y bueno, convertí ese espacio como si fuera, ahí viviéramos las mujeres, cosa que es real, pero ahora lo hacemos también pasando una gran parte de la vida en el mundo público. Y cuando se combinan ambos mundos, pues entonces surgimos las mujeres de la doble jornada, de las dobles obligaciones, de muchas contradicciones, porque tenemos que ser como más modernas para el mundo público y más conservadoras en el mundo privado. Eso crea mucho sufrimiento a las mujeres. Muchas mujeres en México trabajamos fuera de la casa, ganamos dinero, a veces nuestro dinero es el único ingreso familiar que hay, y con todo y todo se convierte a las mujeres en dependientes, como si no fuéramos independientes. El dinero no sirve para lograr autonomía en todos los casos. Y bueno, ahí creé el estereotipo de las madres esposas, así juntas las dos palabras, porque va junto, porque se trata, el esquema, el deber ser, es ser madres, la maternidad como lo que definiría a las mujeres, aunque no sea cierto, y también la conyugalidad, estar ligada conyugalmente a algún hombre o haber estado en la vida, en el pasado, ligada a algún hombre, ser novia, esposa, amante, concubina, lo que sea, pero haber tenido un hombre, porque se supone que las mujeres no somos completas, que necesitamos fundirnos con un hombre cónyuge para que, bueno, ya podamos transitar por la vida, ¿no? Y ese es más o menos un esquema que luego se combina con fórmulas diversas de acuerdo con las clases sociales, con los estudios, con la diversidad de mujeres y hombres que somos, pero es un estereotipo. Y el otro y ese es de mujeres, digamos,
positivas, reconocidas como buenas mujeres, de acuerdo con la moral imperante. Pero el otro son las monjas, Son las que que se les obliga, ¿no? O eres virgen o estás con... pues como a las otras. Sí. O sea, a las madresposas es la maternidad obligatoria, es la sexualidad obligatoria con algún hombre a lo largo de la vida. Y en el caso de las mujeres religiosas en los conventos, lo obligatorio es en la sexualidad ser virgen permanente, ser casta, pura. Están los votos, el voto de castidad, que estudié profundamente, tanto en los textos canónigos como en la vida de las monjas reales que me permitieron investigarlas, ¿no? Entonces, pero también está el voto de pobreza y el voto de obediencia. Y bueno, yo traté de analizar en los conventos mismos cómo viven las mujeres religiosas esto. Bueno, pues tienen todos los grados, desde monjas muy conservadoras, bueno, monjas que viven permanentemente adentro del convento, no pueden salir, están en el claustro, ¿no? Constantemente, y hasta monjas conservadoras, pero que andan en el mundo. Muchas venden lo que pueden, monjas pobres que hacen galletas, que pelan. En Puebla, que estuve en esa época estudiando a las monjas, pelan las nueces en la época de los chiles en nogada. Las monjas pobres, ¿no? Cocinan para las familias ricas, hacen los moles, surcen la ropa, bueno, en fin, hasta monjas más modernas que pertenecen a congregaciones recientes de un siglo para acá, que, bueno, tienen carisma educativo, son profesoras, muchas tienen estudios universitarios. Bueno, hay monjas ricas de conventos riquísimos. Estudié, por ejemplo, al convento de Mary Knoll en Cuernavaca, me permitieron estar con ellas. Son unas monjas súper ricas, reciben a mujeres, por ejemplo, estadounidenses de clase súper alta, súper conservadoras, católicas, y las tienen allí formándolas para luego, cuando ya las presentan en sociedad, y las chavas siguen su camino, ¿no? En fin, hay de todo, pero la cultura tiene muchos mitos, tiene muchas normas consuetudinarias, no necesariamente escritas en el papel, pero que cumplen la función de dividir a las mujeres en mujeres buenas y en mujeres malas, sobre todo a partir de la sexualidad, ¿no? Entonces construí un tercer tipo, que son las putas, porque así se les llama en la cultura mexicana. Se nos llama a cualquier mujer que no cumpla con los cánones sexuales de su mundo. Y entonces una es puta simplemente por salir a la calle. Incluso el concepto de mujer pública se aplicaba en el pasado a las mujeres en situación de prostitución. Entonces, pero las putas no son solo las prostitutas, ¿no? Sino podemos ser cualquier mujer que no corresponde al estereotipo sexual o de obediencia político, ¿no? Y bueno, pero las mujeres las también investigué, a mujeres en situación de prostitución, eh, para ver cómo se construye un modo de vida, así como con las monjas tienen un modo de vida, o las madres esposas otro modo de vida, pues cómo le hacen, ¿no? Cómo viven, cómo es su vida cotidiana, sus valores, sus intereses. Y bueno, pues ahí me encontré a muchas prostitutas que son mamás, que son hijas, que viven en familia o que se tuvieron que ir porque la familia las rechazó, las expulsó. El típico, me acuerdo ahora, me vienen a la mente recuerdos
para mí has muerto, ¿no? Que se les ha dicho a muchas mujeres en este país al fracasar, o sea, al tener relaciones con el novio, irse con el novio o lo que fuera, y la familia se cierra en un momento en que a lo mejor esa mujer tiene una necesidad enorme de un nicho familiar de apoyo, porque por ese modelo también muchos hombres tienen relaciones sexuales con las mujeres sin adquirir compromiso con ellas, ¿no? Muchas se quedan embarazadas. En México, 30 años después de los cautiverios, hay 500,000 de adolescentes embarazadas cada año. Y hace poquito daban las cifras de que ha aumentado el número de embarazos de niñas de 10 años, ¿no? En nuestro país es gravísimo. Bueno, todo el sistema contribuye a eso, hace irresponsables a los hombres y asigna a las mujeres toda la responsabilidad, además culpándolas y estigmatizándolas, ¿no? En ámbitos como familiar, como laboral, como educativo. También tenemos noticia, ni siquiera lo puse, pero noticia de cómo estudiantes de secundaria son expulsadas de la escuela si quedan embarazadas, en vez de que su escuela las acoja como niñas en riesgo, ¿no? Como adolescentes en riesgo que requieren una protección especial de las instituciones. Y bueno, luego creé otro, bueno, las putas hay de todo tipo. Se considera puta a las mujeres políticas, A las que visten de manera diferente. o que se asemeja su vestido al uniforme de las mujeres en situación de prostitución. Porque en la indumentaria femenina hay, y lo sabemos todo, lo podemos reconocer con solo ver cómo está vestida cada una, qué quiere transmitir, ¿no? ¿Quiere transmitir seducción? Bueno, pues entonces ahí están las faldas cortas, los escotes largos, los taconzotes. Sí, pero resulta que así se visten también madres esposas muy decentes y muy morales, porque hay una como transvestismo intragenérico en las mujeres, ¿no? Hay mujeres adultas vestidas casi de niñas, en fin, una puede detectar todo eso nada más con mirarlo, ¿no? Sabe perfectamente qué vestido es para qué cosa. En México es increíble ver, por ejemplo, secretarias, burócratas en las oficinas burocráticas vestidas como si fueran a un cóctel, porque son generaciones antiguas de burócratas para las que salir a la calle era todo un evento. Y entonces se vestían como se vestían las mujeres burguesas para ir a la calle. Y quedó como una tradición de indumentaria. Luego ya ha ido variando, ¿no? Ya se han puesto una ropa más laboral, pero bueno, podríamos hablar de eso muchísimo. Pero prostitutas o putas pueden ser consideradas todas las mujeres que están en el mundo de la actuación, del cine, la televisión, bueno, incluso las poetisas, ¿no? O sea, cualquier mujer que incursione en el ámbito público con su propia voz puede ser considerada puta. Y las mujeres más autónomas somos consideradas putas. Porque vamos construyendo esa autonomía pues al no cumplir con un montón de cánones, ¿no? Y bueno, luego acompañé esos cautiverios con otro más que me costó mucho trabajo, que son las presas, porque las presas significan el presidio colectivo de las mujeres, ¿no? Como en cada espacio, en cada lugar, pues las mujeres no somos libres ni independientes, sino que se nos trata a veces como menores de edad a las que hay que encerrar un poco y cuidar, pero también se nos castiga o
se hace una política social preventiva, no dejar que las mujeres salgan para que no cometan errores, imprudencias, fallas, ¿no? Y entonces muchísimas mujeres están presas en su casa familiar cuando son chiquitas o adolescentes o jóvenes, a tal grado que muchas se escapan del cautiverio y se van a una fiesta, algo que les puede costar carísimo, pero lo tienen que hacer porque para hacer una transgresión al orden, ¿no? Pero bueno, el cautiverio en el encierro, eso es lo que quiero decir con las presas, ¿no? Eso de estar encerradas. Muchas mujeres no pueden ir a la calle si no es acompañadas, o solo pueden ir si van a la iglesia, en los pueblos más chicos, en ciudades más conservadoras, solo pueden ir a eventos familiares, religiosos, bautizos, bodas, sepelios, 7 días de rezos para los muertos, el cabo de acompañadas de año, hombres. acompañadas de hombres, hermanos. Los hombres juegan mucho el papel de chaperones, vigías, cuidadores de las mujeres, pero con poder de castigarlas, además, ¿no? Entonces, por eso la idea muy del encierro de las mujeres lo pongo como prisión, pero entonces lo que hice como antropóloga fue estudiar a las mujeres en las cárceles, cómo viven, su modo de vida, cómo es la justicia con ellas, por qué delitos están en las cárceles. Y desde luego pues encontré algo que ya sabemos, pero lo encontré, que son relativamente pocas las presas en las cárceles en México, y eso se debe a que están poco conectadas a espacios sociales delictivos y a funciones en las que puedan delinquir, y en general educadas con una moral férrea, aunque sean trabajadoras públicas. Muchas son muy honestas, no toman el dinero para sí, no aceptan de buenas a primeras la corrupción como los hombres, y eso hace explicar que no incurran en muchos de esos delitos. Cuando yo investigué, y sigue siendo ahora igual, la mayor parte de delitos de las mujeres eran delitos que cometían por petición o exigencia de hombres, ligados a delitos contra la salud por drogas, transporte de drogas, meter drogas a las cárceles cuando van a visitar a sus hijos, esposos, amantes, y las descubren, las meten presas, o ser portadoras de drogas entre países, ¿no? Muchas mujeres presas en México están así, o fueron capturadas cuando capturaron a sus cónyuges narcos o criminales, ¿no? Pero ahí también se ve la dependencia de las mujeres hasta en los delitos, ¿no? Y bueno, luego la injusticia con las presas, en general las abandonan, familiares no se vuelven a ocupar de ellas, es un desprestigio moral, entonces no quieren saber de ellas más, y además les implica esfuerzo, y las mujeres no, digamos, las familias no están dispuestas a esforzarse por hijas o hermanas o esposas o madres que han cometido delitos, se desvalorizan por completo, y solo algunas de ellas las siguen visitando, las ayudan en el proceso. La mayor parte tienen solo abogados de oficio, defensores, casi ninguna tiene dinero, son muy pobres en las cárceles, y la verdad su vida es lamentable, ¿no? Ahí estudié todo el sistema de vigilancia, muy panóptico, como decía Foucault, cómo las controlan las celadoras, que se pasan ahí con ellas 8 o 10 horas, están tan presas unas como otras, digo yo, haciéndome
un Cada quien su desmontaje de cautiverio. la escena, pero unas tienen el poder, la función, el estatus, la identidad de ser libres, libres del presidio, pero yo digo no del cautiverio, ¿no? Tal vez así se entienda. Y todo el sistema, no solo en las prisiones, hace que unas mujeres estemos siendo celadoras de otras mujeres. Las mamás cumplen ese papel, cuidar que sus hijas se porten bien para rendirle buenas cuentas a las familias, a la sociedad. Entonces, las vigilan, a veces las acosan muchísimo y las castigan o las maltratan cuando no cumplen con el encierro debido, con la prisión Foucaultiana, ¿no? Y bueno, el último tipo de estos 5 tipos que construí son las locas. Y bueno, como lo digo en los cautiverios, pues para el patriarcado todas somos locas. Una, porque el patriarcado considera que la razón es un atributo masculino y es un atributo de condición de género masculino, de identidad. El mundo está dividido entre lo racional y lo irracional, y obviamente las mujeres quedamos en el lado de lo irracional y estamos muy asociadas culturalmente a fenómenos irracionales, a otras creencias, a experiencias alternativas, mentales, religiosas también. Y entonces como que las mujeres se piensa porque de antemano no se comprende a las mujeres que lo que hacemos las mujeres son locuras, que decisiones que tomamos no están basadas en razones, que nos mueven otras cosas, por ejemplo los afectos, cuando deberían movernos pues una racionalidad más fría, en fin. Y la locura frente a los hombres, que es lo que, frente al orden establecido, frente a las instituciones, es lo que la sociedad persigue más. Y encontré que hay muchas mujeres en manicomios, en hospitales mentales, en residencias donde atienden a las mujeres irracionales, a donde las llevan sus familias cuando ya no pueden con ellas, ¿no? Pero, y les dan atención psiquiátrica para enderezarlas, ¿no? Para que, como si con correctivos las mujeres pudieran salir de su irracionalidad o pudiéramos pensar de otra manera o sentir de otra manera. Y también consideré que somos más locas, consideradas así, las mujeres que somos resistentes, que somos rebeldes, que somos subversivas y que somos transgresoras, ¿no? Y que las familias tienen a sus locas, ¿no? Cada familia tiene a sus locas. La que no cumplió, la que se deschaveta y se desquicia, no se contiene, sino que externa o agrede a los demás o se agrede a sí misma, ¿no? O no realiza lo que Desde luego, por debería eso, de, o según la concepción que se tiene, debería de realizar, ¿no? La hija que no cumple con las labores domésticas que debería de hacerlo, estos estándares sociales que a veces tenemos ya en automático, y ahí sería también mi duda, ¿no? Todas las mujeres tenemos esto como si ya estuviera incorporado, pero qué tan complicado fue hablar con cada una de ellas y para mí fue verlo. fue fascinante. Lo más difícil fue, bueno, fueron algunas mujeres en las cárceles, terribles historias, porque por ejemplo, también estudié, al estudiar la maternidad de las mujeres,
estudié la maternidad de mujeres filicidas, el filicidio como un extremo de la maternidad. Ahí me costó mucho trabajo, es muy complicado, muy difícil. A las mujeres nos cuesta mucho hablar de esas cosas y además a lo mejor no tenemos por qué hablar de esas cosas con nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me aproximé siempre, lo cuento en los cautiverios, usé un método de investigación que en antropología se llama observación participante, pero que yo lo redefiní como, como una estancia con las mujeres, ¿no? Fui a estar, y fui a estar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel, pues no me dejaban quedarme ahí, pero sí pasé jornadas enteras en la cárcel, en actividades distintas de las presas, en momentos diferentes, algunos momentos, por ejemplo, de otorgamiento de la libertad, que son emocionantísimos para las que se van y para las que se quedan, todas lloramos, una cosa muy fuerte, ¿no? Cuando algunas logran su libertad. Pero con monjas me logré quedarme en conventos hospedada. Con las monjas me divertí muchísimo, porque además me trataron muy bien. En varios conventos hice un trueque de reciprocidad. Pues yo soy maestra, yo les ofrecí de qué quieren, yo les enseño cosas a cambio de que ustedes me enseñen la vida conventual, la vida religiosa. Pues sí, pero el tema que querían es que es así, porque así es, era que les contara sobre sexualidad, que les instruyera sobre sexualidad y que pudieran reflexionar sobre qué pasa en el mundo con las mujeres, porque claro, como ellas son especialistas en un tipo de sexualidad, pues les llama mucho la atención aquello que no pueden, la prohibición, que entonces encarnan las madresposas o las putas, ¿no? O las feministas, que ya les parece. Y que ya todas las mujeres nos consideran, dicen, no importa qué tipo seas o cómo seas, todas son feministas, ¿no? He escuchado. Y sí, sí decir que las locas más locas somos las feministas declaradas, porque ya no solo vives tu objeción al mundo o tu búsqueda de continuar con cosas que ya están en el mundo y que son emancipadoras para las mujeres, sino que además eres feminista públicamente y eso significa un compromiso muy fuerte. Ocupas lugares, te ven de cierta manera, te tratan de otras ciertas maneras y puede ser ser feminista puede ser en ambientes muy conservadores un estigma, ¿no? Casi un insulto. En cambio, en ambientes feministas es motivo de autoestima ser feminista. Y bueno, pues las dificultades las tuve, pues de no, yo más bien me sentía muy a gusto descubriendo cosas y aprendiendo, escuchando los lenguajes de las mujeres, mirándolas vivir, ¿no? Con tanta dificultad algunas y a pesar de eso haciendo muchas cosas para sí y para los demás, ¿no? Cosa que es parte del cautiverio, ¿no? Vivir para los otros, que es una categoría que yo aprendí de mi maestra Franca Basaglia, una feminista italiana muy importante, Foucaultiana, del movimiento de la antipsiquiatría o de la psiquiatría democrática en Italia, que vino a México, la conocimos y a mí, la verdad, me dio cuerda para toda la vida. La vi muy pocas veces, pero le aprendí muchísimo. Y en parte ese enfoque Foucaultiano de ella, pero yo como antropóloga, feminista, pues hice una revoltura ahí interesante, pero además yo vengo de la tradición marxista, se ve en mi libro, cito a Marx,
citó a varios autores marxistas, pero luego de la escuela crítica, ¿no? Histórico-crítica, de Adorno, Horkheimer, Benjamin, pero luego está toda la tradición feminista, desde las feministas de principios, cuando irrumpió el feminismo en Occidente como una política que fue a finales del siglo XVIII, con la Ilustración. Y desde ahí, bueno, tengo toda esa formación y por eso hago la revoltura que hago, ¿no? Simone de Beauvoir, desde luego que le podría hacer un homenaje, porque la verdad ella sintetiza, sí, porque no es la única, pero sintetiza de una manera brillante una forma crítica de ver el mundo que luego ella misma reconoció que era feminismo y luego ya asumió la identidad feminista después de escribir El segundo sexo. Fue después, porque al principio ella dice en ese libro que ese libro no es feminista, que sobre esa materia ya corrió mucha tinta y que no, que ella se interesa por ver qué pasa con la mujer. Y ahí se lanza a escribir la obra maestra que es. Fue una obra de investigación teórica, fue el resultado de su percepción porque ella no era antropóloga, no hizo investigación de campo, pero sí teórica. En la antropología se basó mucho en el psicoanálisis, al que también critica, en el marxismo, al que también critica, pero claro, se queda con un nuevo paradigma, ¿no? Que es el que las feministas de después de Simone de Beauvoir queremos nutrir y nutrir y nutrir y ahí vamos. Pero eso es lo que yo traté de sintetizar en ese libro, ¿no? Sobre todo por preguntas que yo me hacía y que nos hacíamos en el movimiento feminista en esa época. Y era muy sencillo, era que en la práctica las activistas no usaban, como yo que era muy científica, las categorías muy correctamente. Entonces era lo mismo estar discriminada que oprimida, que excluida. Y yo me propuse hacer una investigación para saber qué era todo eso a fondo, teóricamente. Y eso es lo que hice en ese libro, ¿no? Hacer una teoría política sobre la opresión de las mujeres como cautiverios de las mujeres. Ahora, esto se materializa en la ley que surge y que también el veredicto de campo algodonero, perdón, da como resultado y que crea una nueva situación en nuestro país. Pero yéndonos más allá de darnos cuenta que somos violentadas, que estamos oprimidas y que en un momento dado tenemos o hay algo que nos cambia y que nos hace romper y romper este cautiverio, ¿cómo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en reclusión, cómo podemos cambiar esta situación que viven? Con todas, la alternativa es la misma para todas, si eso es lo interesante. Como compartimos esa condición de género, como en grados distintos, pero vivimos las mismas formas de discriminación y de violencia, entonces salir de eso, como ya no somos las primeras, hemos tratado de hacerlo hace décadas, pasa por varias cosas. Una, llevar al campo del delito la violencia contra las mujeres. Y eso es lo que hemos hecho generaciones como nosotras, ¿no? Colocar en las leyes y en los códigos, en la teoría del derecho, en la doctrina, en la filosofía del derecho, colocar a las mujeres como sujeto jurídico con derechos humanos, porque estamos en el paradigma de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se elimina la violencia? ¿Cómo se elimina la desigualdad? Bueno, construyendo cada vez más derechos para las mujeres.
pero son derechos humanos, o sea, no es el derecho a hacer lo que se nos pegue la gana, es el derecho a tener derechos modernos, ¿no? Como el derecho a la educación, al trabajo, al salario, a los derechos emanados del trabajo, a la participación política y cultural sin discriminación, a estar en todos los espacios con más capacidades y posibilidades de actuación. Y eso lo vamos haciendo no para unas, sino para todas. Por eso las leyes no son solo para las mujeres que viven violencia. Bueno, sí son porque todas vivimos violencia, pero son para todas, son como están basadas en los derechos humanos, son universales. Y partimos de pisos de desigualdad, los avances nos van afectando de manera distinta, pero nos van mejorando la vida. Y tenemos que llegar a un punto en que, de veras, habiendo hecho esta colocación de la violencia como delito, eso se traduzca en cambios de costumbres, de usos, de tratos en la sociedad misma. Cosa que también ya en la sociedad sucede eso. No todos los hombres han violentado a mujeres. No todos los hombres han sido violadores. No todos los hombres han sido golpeadores. No todos los hombres, pero tenemos que ir diciendo que e ir generando que esas conductas sean más generales cada vez y que cada vez haya más hombres que respeten a las mujeres en nuestros derechos humanos, ¿no? En la convivencia tenemos que introducir el trato digno en las relaciones familiares, respetuoso. Por eso hay una modalidad de violencia que se llama violencia intrafamiliar. Pero no solo basta con denunciar el delito y acceder a la justicia, sino ir instalando nuevas formas de vida, nuevos modos de estar en el mundo, nuevo trato a las mujeres en la calle. Hay lugares en la Ciudad de México y del país donde las mujeres no podemos pasar, porque si pasamos ahí sabemos que nos van a ultrajar. Hay territorios excluidos para el tránsito de las mujeres. En la Ciudad de México hay acciones afirmativas tan importantes, ahí está un cómo, con acciones afirmativas de políticas públicas en que el transporte colectivo, el metro, se separan los vagones de mujeres, niñas y niños y de hombres para evitar la brutal violencia sexual que vivían antes en los vagones. Pero luego se compuso y pusieron ministerios públicos en las estaciones del metro donde hay más violencia para que rápido las mujeres puedan denunciar. En fin, vamos apenas ahí. Este país es un país muy patriarcal, enormemente patriarcal, aunque nos creamos que vivimos en igualdad, pero no vivimos en igualdad. Y claro, todas nosotras interpretamos, eso es lo que digo en los cautiverios, todas las dificultades por el control, la violencia, la discriminación laboral, salarial, educativa de las mujeres, lo vivimos como que cada una ha tenido el problema y que si no lo pudo enfrentar bien, fue su culpa, su bronca. Entonces también tenemos que trabajar mucho para que las mujeres tengamos conciencia de género. Y en cuestión, con la implementación del feminicidio aquí en nuestro país, que también fue un brinco, ¿no? ¿Cómo usted percibiría la efectividad? Hay muchos, y hemos escuchado discursos en criminología, que hay quienes aceptan o quienes se defienden con que asesinatos hay donde quiera y que las mujeres no tienen que tener un trato especial por una ola de violencia. Esa es una visión muy antigua, ¿no? En la actualidad, en todas las ciencias sociales,
las humanidades reconocemos que hay diversidad de sujetos y por lo tanto diversidad de circunstancias y que el derecho tiene que reconocer eso. Entonces no es lo mismo un homicidio entre hombres ambos violentos que el homicidio de un hombre contra una mujer educada en ni siquiera defenderse, ni siquiera correr, ni siquiera salir de la escena, ni a gritar. Y también con una comunidad enseñada que si grita una mujer no es asunto suyo. Entonces ha sido muy complejo convencer acerca del feminicidio como un crimen de odio contra mujeres. Si no se reconoce que en este país hay un odio fomentado, exacerbado contra las mujeres, no se puede comprender que hay feminicidio. El feminicidio implica el odio contra las mujeres por parte de quien comete el acto, la conducta criminal, pero también tolerado socialmente. Tolerado, y tú decías al principio las canciones, toda la cultura. O sea, nosotros en un ratito de televisión recibimos cursos de cómo matar mujeres, Sí. de cómo violar mujeres. Nunca antes había habido una cultura con tanta pedagogía para la violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que cambiar eso, tenemos que eliminar de la educación colectiva, de los medios de comunicación, ese trato violento como diversión. Es diversión, es para descansar cuando llegas de trabajar, es oír esas cosas, ver esas cosas, es brutal. Entonces tenemos que hacer muchos cambios, cambios en la cultura, cambios en las relaciones de desigualdad social entre mujeres y hombres. Ahí tenemos que ir hacia la igualdad. Y en la política, México da vergüenza comparado con otros países de América Latina por el poco número de mujeres en puestos de elección popular. Se dice de decisión, pero digamos, ¿cuántas gobernadoras hay? ¿Cuántas alcaldesas? Alcaldesas es una miseria en los poderes locales. Las mujeres están muy excluidas de la política, pero la política las alcanza y parte de lo que viven tiene que ver con la política. Entonces, ¿qué requerimos? Pues mayor participación política de las mujeres. Y no solo esta ley, también aprobamos la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Ahí, bueno, se propone políticas de Estado para ir alcanzando la igualdad. En muchos lugares ya no hay discriminación salarial, se paga lo mismo a mujeres y a hombres. Bueno, pues necesitamos que eso sea universal. Y luego que también todos seamos bien pagados en lo que hacemos, ¿no? Sí. Son muchas cosas las que hay que cambiar, pero si no se tiene una mirada para comprender qué nos pasa específicamente a las mujeres, qué les pasa específicamente a los hombres, o por qué las instituciones son discriminadoras contra las mujeres, pues no entendemos nada. Lograr tipificar el feminicidio, bueno, fue un avance enorme porque hubo enormes discusiones durante muchos años para que se entendiera por parte de congresistas en los estados del país, que son los que legislan en los códigos penales, qué es ese delito de feminicidio. El primero que aprobamos fue en el Código Penal Federal, sabiendo que abarca muy poco territorio, pero era importante que quedara en un código emblemático para la justicia en México, como es el Código Penal. Después de ponerlo ahí, nos lanzamos a convencer
a legisladoras y legisladores, a sus asesores que no saben nada de género, nada, están reprobados, a convencerlos de por qué hay una diferencia por la desigualdad cuando se mata a una mujer, cuando se mata a un hombre. La desigualdad, la misoginia, incluso la tuvimos que definir en los códigos penales. Está definida, dice, misoginia, o sea, el odio contra las mujeres que se expresa en A, B, C, D. Hay 8 incisos en cada código penal para definir qué es esa rara palabra que se llama misoginia. Y lo logramos. Ahora tenemos que lograr que se forme a quienes aplican, que se forme a los funcionarios, autoridades, a quienes nos gobiernan. Y llevamos una década haciendo eso, recorriendo el país, dando cursos, capacitaciones, sensibilizaciones en género, a magistrados, magistradas, ujieres, a todo el mundo. Ahora, por política nacional, se asumió en el Plan Nacional de Desarrollo una política por la igualdad de género y que implica que cambie toda la política gubernamental. Va a costar muchísimo trabajo, pero lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Tienen que gobernar para construir igualdad. Dificilísimo. Sobre todo si quienes gobiernan son unos machos que no están interesados, pero ahí estamos nosotras. Y están los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de derechos humanos, exigiendo que se cumpla con eso. Pero además, a nivel internacional, hay compromisos de los gobiernos con, por ejemplo, la inclusión de los derechos humanos en la Constitución. México tardó muchísimo, más que otros países, pero ya lo hicimos hace 2 años. Entre lo local y lo internacional, la presión fue enorme sobre el gobierno y tuvo que hacer la iniciativa el presidente y decir que era su propuesta, pero era una propuesta de décadas de la gente avanzada en este país, ¿no? Yo voy pronto a Colima. En Colima va a estar el gobernador, todo su gabinete, porque yo voy a dar un taller con un instituto de género. Pero se enteraron y quieren que vaya con el gobernador para que oiga. Y que el gobernador está encantado y que está a favor. Y va a reunir a todo el gabinete para que yo les eche un rollo de medio día, porque no tienen más tiempo, porque están muy ocupados, para que entiendan qué es gobernar e incluir en la administración pública la perspectiva de género. Y como eso que hago yo, decenas de mis compañeras lo están haciendo ahorita en todo el país, en todos los niveles de gobierno. Y bueno, poco a poco a ver qué va quedando, ¿no? Y qué se va sedimentando. Y algo que no dije, pero que es muy importante, es que necesitamos que las mujeres conozcamos esa concepción, esa visión de las cosas que desculpabiliza a las mujeres, que es justa con las mujeres y los hombres también, digamos, pero que se propone desmontar esos cautiverios, ¿no? Y avanzar en lo que ya tenemos. Nosotros fuimos a la universidad, bueno, eso cambió nuestras vidas, nuestro potencial de vida, nuestro proyecto de vida, por ese solo hecho. Pero lograr que las mujeres pasen, lleguen a la primaria, ya es casi universal, casi. Pero luego que lleguen a la secundaria, ahí ya deserta la mayoría. Y luego la prepa llega a la 4ª parte. Y a las universidades esa 4ª parte se mantiene. Pero luego ya en los posgrados, solo en uno. O sea, ese derecho humano, que es la educación,
ya lo tenemos sectores, grupos, capas, clases de mujeres, pero las demás no. Y esas demás no entienden nada. Y tienen cultura de el cura que les echa el sermón cada semana, De ser el complemento del hombre. el cura que les dice que cuidado y que pecan y que el aborto es un pecado, todo eso. Y tienen cultura del Chavo del Ocho, o sea, de lo peor, de lo más frívolo, de lo más misógino que hay en nuestro país, ese señor que da las noticias, que también es un misógino terrible, el Broso, con una cultura que me da vergüenza. Bueno, esa es la cultura de masas en México. Las películas de los charros cantores y que se toman una botella de tequila y se roban a las muchachas, pero eso no era un delito, ahora ya. Y luego se ¿Me premiaba. oyes? Ahora ya. Sí. Claro que se premiaba. Era un mecanismo de apropiarse de las mujeres y era legítimo. Se llama en la antropología el rapto de la novia. Hemos logrado en el mundo, bueno, en el mundo occidental, que el rapto de la novia sea un delito. Que la privación de la libertad sea Es castigado. privación del secuestro. O sea, pero te das cuenta cómo le dimos vuelta al derecho. Sí. Entonces, no es solo el feminicidio, lo ves ya como la punta del iceberg, pero es un cambio en la... Las mujeres somos un sujeto jurídico y llevamos años tratando de construir normativamente nuestros derechos, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación, al trabajo, con perspectiva de género. Y ahí vamos a seguir, o sea, yo veo el futuro que ahí le seguiremos y ojalá avancemos, porque a veces da la impresión de que damos un pasote y luego ahí hay que volver a empezar para dar el que sigue, ¿no? A mí me quedaría una duda. Bueno, en el caso del estupro, parecería que se está premiando, ¿no? Bueno, te casas con ella y ya la pena que se te tenía que haber dado por estar con una menor de edad, con una mujer menor de edad, o incluso bueno, se ven mucho menor de los casos, pero esto parecía como un premio, ¿no? Bueno, quieres restituir el honor de la familia, pues cásate con ella y ya no vas a la cárcel. ¿Cómo podría modificarse y también... Ya se ha modificado, oye. Pero la idea, bueno, yo voy a la idea que se tiene todavía en la sociedad y todavía con muchos compañeros abogados, bueno, de que no es un delito el que un mayor de edad esté con una chica de 15 años. Entendámonos. No era un delito nada. Y yo llevo 2 horas diciéndote cómo parte de los cambios que son importantes y no se vale decir más allá de las leyes. Espero que a partir de esta plática te intereses en las leyes, sobre todo en esas 2 leyes formidables, para que entiendas tú que estudiaste o estás haciendo estudios en ese campo, que te des cuenta qué significa construir a las mujeres como sujetas del derecho y de un derecho democrático y de los derechos humanos. O sea, ya son demasiados paradigmas. Y eso que cambie tus compañeros abogados, me dices, ¿cómo? Te digo hace rato, que entre toda esta concepción a las universidades, que se enseñe el nuevo derecho. Hay una legislación, por lo menos de 7 leyes, si no es que 8, con la ley de víctimas, que atañen los derechos humanos que tienen que ver con las mujeres. Y, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en un transitorio pusimos algo que estamos dando seguimiento ahora, que se tiene que derogar cualquier norma jurídica en el derecho civil, penal, incluso en la Constitución,
que atente contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y hemos logrado en muchos estados, por ejemplo, eliminar el delito de estupro, porque se correspondía a cuando las mujeres no éramos sujetas del derecho. Ahí, digamos, el derecho lo que tutelaba en el estupro era el honor de la familia. Ese es el bien tutelado por el Código Penal. Bueno, pues el cambio rotundo es que eso no es materia del derecho contemporáneo. El bien tutelado ahora es el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. Por eso así se llama la ley, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es el primer derecho humano que reconoció la Cumbre de Viena en 1993, apenas hace un par de décadas. En el derecho internacional no se había logrado ese reconocimiento. Entonces se hizo una nueva declaración de los derechos humanos, que es la de Viena, después de la que se había hecho en 1948, que incluye a las mujeres como sujeto jurídico, sujetas del derecho, con todas las responsabilidades y con toda la investidura de derechos. Ahora hay que modificar todo lo que atente contra eso. Por ejemplo, se han modificado aspectos, en muchos códigos penales del país, se han modificado aspectos relativos a sanción. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque había estados, y creo que todavía quedan dos, en que la pena incluida en el delito, ¿no?, que viene la sanción, era mucho más baja por secuestro de una mujer que por el robo de una vaca. Entonces, para que te des cuenta de lo que significa eliminar todo eso del papel, pero para hacerlo hay que eliminarlo de la conciencia de quienes legislan. Entonces tenemos que reeducarles. Y en eso ando. Yo a eso me dedico, como muchas feministas en el país, nos dedicamos a una pedagogía de lo nuevo en sociología, en teoría del derecho, en antropología, para que se vaya creando un pensum capaz en las instituciones de formar generaciones de funcionarias y funcionarios que son los que van a tener que hacer esto. Médicos, que no dejen morir a una jovencita en la escalinata del centro de salud porque no la reciben, porque no les toca. O sea, porque la vida de las mujeres no vale nada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que la vida de las mujeres sea lo más importante, y de las niñas, y de las viejitas, y de tutti frutti. O sea, esa es la causa en la que estamos metidas yo desde hace 40 años. Y que nos deja la gran consigna de continuar y seguimos. seguir ¿Quiénes luchando? van a seguir? Ustedes tienen que seguir, o sea, difundir esto, aprenderlo. Igual yo no sabía nada, para eso investigué y estudié, me quemé las pestañas aprendiendo teoría, aprendiendo política, muchas cosas, ¿no? Y cada una tiene que hacer su experiencia en el tiempo que le toca vivir, pero sí recoger lo que vamos construyendo, no desvalorizarlo, y si no funciona, pues ver que funciona, ¿no? En todo el país ahorita se están construyendo las casas de justicia para las mujeres. Es un logro nuestro, porque, fíjate, también es lo mismo que con el feminicidio. ¿Por qué un homicidio específico de mujeres? ¿Por qué una justicia específica para mujeres? Pues porque la que hay es androcéntrica y misógina. Entonces tenemos que crear espacios de justicia legales, avalados como parte del Poder Judicial, que sean capaces
de orientar a juzgadoras, acompañar a las mujeres, o sea, hacer un proceso que si solo con la ley se quedara, no aterriza. Entonces se están haciendo, sobre todo en los lugares de mayor discriminación y violencia y marginación contra las mujeres. Por ejemplo, la Casa de Justicia para las Mujeres en la Montaña de Guerrero. Pues esa la impulsaron mujeres indígenas feministas, buenísima onda, como Marta Suárez, que ella es dirigente de la Red Nacional de Mujeres Indígenas y también es presidenta de la Red Centroamericana de Mujeres Indígenas y también llegó a ser presidenta de la Latinoamericana. Te lo digo un poco como para que veas hasta dónde hay feministas. O sea, estos cambios no se hacen porque quieran los machos. Es porque se ha luchado por ello. Y se hace continuamente y se descubre cómo hacerle y inventamos mecanismos. Bueno, los familiares de algunas de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez acabaron yendo a la Corte Interamericana. Son personas que no tienen cultura jurídica, son personas que no tienen educación, son personas además pobres, además maltratadas, victimizadas después del homicidio feminicida de sus hijas. Pues esas personas, arropadas por el movimiento de derechos humanos y por el movimiento feminista en Ciudad Juárez, fueron buscando, ahí están las abogadas democráticas, buscando por dónde y acabaron en la corte. Pero además lograron algo inédito, que una corte interamericana que es vinculatoria en México haya considerado que el Estado mexicano es culpable en el caso del feminicidio de esas tres. Presentaron 6 casos, creo que 8, pero no les recibió la corte porque no estaban suficientemente documentados los otros casos, porque es todo un problema construir un caso penal contra el gobierno de un país. Entonces se tiene que documentar, te puedes imaginar, sí, la burocracia para esas familias, el sello, el otro, el funcionario que no las oye, el otro que no les expide el acta de defunción, bueno, ha sido... Son toda una travesía. En mi caso, yo colaboré con ellas y me siento muy orgullosa haciendo un peritaje amicus. Lo hice desde aquí, no fui al juicio, pero fue usado el peritaje que hice con Andrea Medina, otra colega, ella abogada, mi alumna, abogada que ya es mi maestra porque sabe mucho derecho que yo no sé, y yo de antropóloga hicimos juntas un peritaje de por qué se estaba violentando la Convención Belém do Pará en el caso del campo algodonero, y pegó el chicle. Y otros muchos peritajes, hubo muchas declaraciones de periodistas, de personas defensoras de Chihuahua, de familiares de las... eran casi niñas, eran jovencitas chiquitas. Y eso costó mucho dinero, hubo que buscar financiamiento, las ONGs que andan metidas en eso con ellas. A una periodista amenazaron de muerte y se tuvo que ir a vivir a España. Ella está hace 3 años exilada en España por amenaza de muerte, por haber declarado en el juicio, porque ella investigó fuera de las autoridades en Ciudad Juárez, coludidas, corruptas, negligentes, todo, ya se lo demostramos. Y esta periodista, como hacen muchos periodistas, siguió investigando y dio con el clavo. Entonces lo declaró en el juicio amenazada de muerte. O sea,
esos cambios desde los cautiverios hasta donde estamos ahora son fuertes, pero han impactado y espero que impacten más y que cada vez más gente sea más proclive a avanzar de otra manera, ¿no? Y yo A creo mí que me sí. preocupan mucho las mujeres jóvenes que no, o sea, no tienen por dónde les llegue todo esto, porque su cultura es muy moderna y muy androcéntrica y muy machista y muy subversiva de muchas cosas, pero no de cuidarse desde el punto de vista de género. Y ahí se repiten, como si no hubiera pasado nada, las historias duras, ¿no? de violencia, bueno, a las que están sometidas muchas de ellas, ¿no? Bueno, ahora con las redes sociales, las acosan, las persiguen, los amigos porque incumplen, porque es una cosa Las terrible, enganchan. las enganchan. Bueno, eso ya en la trata, Sí. pero cuando no es trata, simplemente como las El presas de los estigma cautiverios, pero ahora presas del control a través de de redes las redes sociales. sociales, ¿no? En fin, se renuevan los cautiverios, se renuevan las violencias, pero al mismo tiempo ojalá vayamos disminuyendo y creando conciencia, ¿no? Y seguir avanzando y haciendo conciencia de nuestros Sí. propios cautiverios. Eso es. Entonces, pues los dejamos, se nos ha acabado el tiempo para la transmisión, pero los invitamos a acercarse al libro, a las demás publicaciones, incluso ahí el Instituto de la Mujer en la página de internet tiene los links de las leyes, son más de 8 leyes, incluso también las reglamentarias, los modelos de intervención para prevención, acoso y moving, que yo se los recomiendo. El moving está surgiendo muy fuerte dentro de todas las instituciones y es algo que también tenemos que prevenir y pues seguir adelante con la investigación y también con no solo escribiendo y leyendo, sino también participando. Y pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo me despediré como lo hago siempre, por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pesos y hazte bolas, yo creo que es claro la violencia que podemos surgir. Pero bueno, esta obra, Los Cautiverios, está dividida en 14 capítulos que van desde la antropología de la mujer, la subjetividad, sexualidad, en una cuestión de poder que podemos ver a lo largo del libro, pero bueno, bienvenida. Y mi primer pregunta sería, ¿cómo surge esta nueva categoría del cautiverio? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, porque yo me preguntaba cómo sería ver la opresión de las mujeres desde las mujeres y entonces ya no definir solamente la opresión, la discriminación, la explotación, sino cómo se vive. Y en ese sentido pues hice una investigación muy grande, tardé 8 años haciendo esa investigación con mujeres muy distintas, precisamente para encontrar qué es lo que compartimos como condición de género opresiva las mujeres, y entrevisté, trabajé mucho como antropóloga que soy, con mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres obreras, empleadas, mujeres ricas, mujeres periodistas, mujeres académicas, mujeres de muy diversos tipos, solteras, casadas, adolescentes, jóvenes también. Trabajé un poco con las niñas para ver qué onda y bueno, fui reuniendo material comparable hasta que fui definiendo cómo eran esos cautiverios para las mujeres.
y entonces creé la categoría cautiverios, que es una palabra que se usa poco en el lenguaje común, pero yo le di el contenido porque es una categoría antropológica ahora, acerca de esa experiencia de la opresión por parte de las mujeres, pero que tiene una ambivalencia permanente, porque por un lado es el mundo en el que se vive, un mundo que legitima la opresión hacia las mujeres, que fomenta la discriminación contra las mujeres, y eso hace que en la subjetividad las mujeres, al ser educadas en esa cultura, en ese mundo, al ser socializadas para vivir en esta sociedad tan desigual para las mujeres y tan injusta, lo viven como algo normal y como algo natural. Ahora ya lo sabemos, hay muchos estudios sobre eso, pero en aquellos ayeres no había. Entonces yo traté de analizar cómo se crea la normalidad, cómo se crea la aceptación de la dominación. Y bueno, pues investigué mitos, creencias, sobre todo religiosas, que justifican que las mujeres siempre estén en un segundo plano, que siempre tengan que ser jefaturadas por los hombres, tuteladas por los hombres, padres, esposos, novios, hijos, o sea, cualquiera que pase por ahí. Y cómo hay un sentimiento, puede haber mucha tristeza, puede haber enojo, puede haber rabia, pero no da para subvertir el orden, porque al mismo tiempo toda esa opresión es vivida no solamente en cautiverio, sino cautivadas, o sea, las mujeres cautivadas en las ideas que endulzan el mundo patriarcal y que nos hacen pensar que las cánones, las normas, los deberes que nos impone son los que nos van a conducir a la felicidad. Para unas ideologías, para otras ideologías al éxito, para otras ideologías a la trascendencia o a ser aceptadas en el orden establecido. Todo eso y un conjunto de castigos constantes, cotidianos, pequeños, castigos psicológicos, castigos verbales, castigos de humillación a las mujeres, maltrato verbal, pero luego también está el maltrato físico y el maltrato y la violencia sexual. Todo eso contribuye a lograr el control de las mujeres por miedo a ser lastimadas, por miedo a perder los pocos bienes que algunas mujeres tienen, por miedo a perder una posición económica o social que en algunas clases sociales solo se obtiene a través de los hombres y sus pactos. Y todo eso hace que haya mucha ambivalencia por parte de las mujeres. No es que no nos demos cuenta, nos damos cuenta, lo sufrimos personalmente, pero luego, ¿cómo lo interpretamos? Y para eso, bueno, pues hay fórmulas extraordinarias como fórmulas religiosas ligadas al sentimiento de culpa, cómo se favorece la culpabilización de las mujeres, aun cuando las mujeres seamos víctimas de violencia, de maltrato, de discriminación. Las ideologías para las mujeres y para los hombres consisten en considerar que las mujeres algo hicimos mal, nos portamos mal, desobedecimos, nos movimos del orden que debíamos cumplir, del deber ser, y que por eso entonces nos pasan cosas terribles. Y cada una se lo cree, y cada una se lo cuenta a las demás, y cada una reeduca
a otras mujeres en esa consideración. En fin, el sistema es muy complejo, tiene muchos elementos institucionales para favorecer estas creencias, decía yo, creencias religiosas en torno a la culpa, el pecado, lo que no se debe, lo que sí se debe, hasta no religiosas pero marcadas por la culpa, y también el control directo que ejercen familias, instituciones sobre las mujeres. Y yo encontré, por eso, además de crear esta categoría de cautiverio que abarca esos dos lados tan contradictorios y complejos de la experiencia, entre culpa, miedo y fascinación, encontré varios estereotipos en nuestra propia cultura que implican modos de vida de muchas mujeres. Pero bueno, pues yo estudié el estereotipo a través de las mujeres y encontré, pues así lo vi entonces, dos estereotipos positivos aceptados en un país de cultura católica y conservadora como México, en que hay un ámbito que es el ámbito doméstico, familiar, donde se supone que es el lugar de las mujeres, estar en la casa, atender la casa, cuidarla, hacer todo el trabajo, ese que llamamos invisible, lo descubrimos como un trabajo invisible, no pagado, exigido por amor, por tradición, porque te toca a las mujeres. Pero además las funciones que cumplimos ahí las mujeres, ¿no? Esta maternidad a toda costa, obligatoria, si quieres o si no quieres, no importa, tienes que tener hijos y tienes que tener no solo uno, sino varios, y incluso para las mujeres más pobres, que tienen mayor marginación incluso cultural, es un mandato, aún a costa de su vida, ¿no? Muchos partos, peligro de muerte, y las mujeres siguen con la prohibición de regular el control de su fecundidad. Y ahí hay una expropiación a las mujeres al no poder regular en ningún ámbito la sexualidad. Pero hay más, y bueno, convertí ese espacio como si fuera, ahí viviéramos las mujeres, cosa que es real, pero ahora lo hacemos también pasando una gran parte de la vida en el mundo público. Y cuando se combinan ambos mundos, pues entonces surgimos las mujeres de la doble jornada, de las dobles obligaciones, de muchas contradicciones, porque tenemos que ser como más modernas para el mundo público y más conservadoras en el mundo privado. Eso crea mucho sufrimiento a las mujeres. Muchas mujeres en México trabajamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Proyecto Grado Cero tiene el placer de presentar a una gran doctora que ha hecho grandes trabajos en feminismo, y no solo desde detrás del escritorio escribiendo, sino también al frente en el movimiento. Marcela Lagarde, un placer para mí estar aquí contigo. Esto no lo podríamos hacer sin el apoyo de Editorial Siglo XXI, que hace la reedición de Los cautiverios de las mujeres, un libro que surge en 1990, si mal no recuerdo, gracias al trabajo de tu tesis doctoral. Pues no sé, les voy a comentar un poquito acerca de nuestra autora.
Si no la conocen, que la conozcan un poco más, se acerquen no solo a este libro, sino a todo el material que ella tiene. Ella nació en 1948, es etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ha ocupado diferentes cargos, entre ellos presidenta de la Red Investigadora por la Vida y Libertad de las Mujeres. También fue presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados del 2003 al 2006. Sí. Y gracias a ella y al labor también de todas las mujeres que han colaborado con ella desde los trabajos, prestarse para las entrevistas y también el grupo de doctoras e investigadoras, surge la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, que es vigente en nuestro país desde el 2007 y que trajo bastantes modificaciones y un cambio a toda la mentalidad y a todo lo que concebimos como violencia, y estos tipos de violencia que no solo se queda en física, sino también económica y patrimonial, que realmente no conocíamos que hubiera, ¿no? Y que están presentes, y ustedes pueden verlo en nuestras películas, incluso en la música, como la canción de la Bartola, ¿no? Te doy 2